Buenas noches, mis hermanos. Seguimos, como decía Juani recién, seguimos con el libro de Nehemías, que arrancamos hace muy poquitos viernes. Nos toca, con la ayuda de Dios, ver el capítulo 3, Nehemías capítulo 3. Y bueno, arrancamos hace un par de viernes considerando este libro, que nos habla acerca del tiempo final del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia y este libro relata la finalización de ese tiempo. Ellos fueron cautivos de un imperio que conquistó en aquel tiempo la mayor parte del pueblo, de las zonas habitadas y de importancia comercial. Era realmente una potencia enorme Babilonia. Una potencia que tenía una política muy particular, que era llevar cautivos, hablábamos de esto hace un par de domingos, llevar cautivos a quienes conquistaban a sus tierras con la intención de asimilarlos a su cultura, ¿no? Qué cosa parecida a lo que vivimos hoy, como el diablo trata de asimilarnos a sus pensamientos, a sus valores, a su cultura. Y es algo que estuvo siempre en la forma de proceder del diablo. Vemos allí hace muchísimo tiempo, cuando Abraham en un momento sale a correr unos saqueadores que habían llevado al pueblo. Viene el rey de Sodoma y le dice: dame las personas, quédate con los bienes, ¿no? Y Omar siempre nos dice, y el plan sigue siendo el mismo hoy, quedarse con la gente, que es lo que importa. Y este tiempo de la humanidad, esta potencia predominante hacía eso, conquistaba pueblos y los llevaba a su lugar, a donde ellos eran, a Babilonia. Y bueno, dentro de esta situación geopolítica mundial, de ese mundo conocido, de esa zona tan importante de aquel tiempo, uno podría decir, bueno, y el pueblo de Dios en esa situación cayó en la volteada. El orden sociopolítico de aquel lugar se dio así y bueno, Israel fue víctima de este nuevo orden mundial y fueron trasladados a aquel lugar. Hermanos, Israel no es que cayó en la volteada. Dios gobierna los tiempos. Dios gobierna los tiempos. Y aun cuando todo parece estar fuera de control, cuando un imperio como este o otros que vinieron después gobiernan y parecen tan fuera del control de Dios y situaciones terribles que ocurren, y aun cuando parecía que Dios no tiene el control, Dios tiene el control. Y Nabucodonosor, quien fue quien llevó cautivo a este pueblo, y todo el imperio babilónico, estaban cumpliendo lo predeterminado por Dios, lo que Dios había dispuesto de antemano. Alguien que mira de afuera puede decir, no, es un contexto mundial, y bueno, el pueblo de Dios es víctima de esto. No, esto había sido predeterminado por Dios. Esto estaba profetizado por Dios. De hecho, el profeta Jeremías no solo anunció esto como una disciplina de parte de Dios para su pueblo, sino que anunció a dónde iban a ir cautivos, a Babilonia. Y en el capítulo 25, verso 11 del libro de Jeremías, él dice el tiempo que iban a ir cautivos, 70 años, y da la cifra. Y estos caldeos que llevaron cautivo al pueblo eran una herramienta que Dios usó para sus propósitos. Ahora, cumplido el tiempo, que es lo que estamos considerando en estos viernes, cumplido el tiempo, cambia el orden mundial, cambia el dominio de aquella zona y se cumple algo que también estaba profetizado. Daniel le había dicho al mismo Nabucodonosor que su reino iba a caer y iba a venir otro después de menor brillo que el de él. Y este reino nuevo, que eran los persas, tiene una política totalmente opuesta. Al revés, dice, bueno, nosotros lo que vamos a hacer no es traer gente para acá, sino que la vamos a mandar de vuelta a su lugar y que produzcan allá y paguen impuestos, pero en sus lugares. Entonces, Israel es mandado de vuelta a su zona, a su tierra. ¿Y cuándo ocurre esto? 70 años después de que había sido llevado a Babilonia. Y uno puede decir, oh, qué casualidad. No, hermanos, es de necio pensar qué casualidad. Es como querer tapar el sol con la mano. El cielo gobierna, dijo el mismo Nabucodonosor, y el cielo gobierna. Y Dios establece los tiempos y pone reyes y se saca reyes. Y estas cosas que parecen movimientos mundiales no son otra cosa que Dios moviendo piezas para cumplir su propósito. Y aun cuando el tiempo parezca un tiempo de caos, tenemos que saber que Dios está en control. Y bueno,
En el libro de Esdras vemos cómo Zorobabel vuelve con una tanda de judíos, después vuelve Esdras, empiezan ofreciendo sacrificios, ¿no? Como lo primero que hace cuando llega, limpian el altar y empiezan ofreciendo sacrificios. Como diciendo, bueno, vamos a poner las cosas en claro. El carro delante, el caballo delante, el carro atrás, las cosas en orden, vamos a empezar ofreciendo un sacrificio a Dios. A hacer lo que agradaba a Dios. Pero en esta situación que vivían ellos, volviendo a su lugar, sufrieron una situación, escuchábamos en estos viernes, de gran humillación. ¿Cuál era? Que ellos estaban sin muro y sin puertas. Volvieron a su lugar, pero no tenían el muro que los rodeaban. Y hermanos, el muro es algo que a los pueblos en aquel momento les daba seguridad. Es algo que ponía límites. Es algo que les daba contención, que daba protección. Y vivir sin muros, para ellos mismos y para todos los que lo rodeaban y lo veían, era una situación de humillación. Es como nosotros vivamos en nuestra casa sin puertas y sin ventanas. En una casa tomada sin puertas y sin ventanas. Es una situación realmente de humillación que está a merced de cualquiera. Y uno puede decir, ¿cómo el pueblo de Dios puede llegar a esta situación? Yo me imagino los vecinos de alrededor, ¿no? Viendo a estos pobres judíos que vuelven, empiezan a ofrecer sacrificios después de un tiempo de cautiverio y viven en esta situación tan precaria, de tanta exposición. Y uno puede decir, pero ¿estos serán el pueblo de Dios? ¿Cómo pueden llegar a esto? Bueno, mis hermanos, había ocurrido una situación. Allá por el año 700 a.C., Dios había hablado a su pueblo y le había dicho que si no se volvía a Dios, iba a pasar esto. Y el profeta Oseas, en un momento, le dice a su pueblo un diagnóstico terrible. Dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Como diciendo, no escucha. Y un par de versículos después dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Este es el diagnóstico que había hecho Dios en el año 700 antes de Cristo. Dice, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Qué cosa terrible, ¿no? Pensar que los líderes del grupo amaban estas cosas. Y bueno, ¿qué ocurrió? En el año 586 a.C. vino Nabucodonosor y sitió la ciudad y todo lo que estuvimos considerando estos viernes. Ahora, ellos fueron advertidos. El tema es que no escucharon lo que Dios les decía. Yo cuando pensaba en esto me hacía acordar una profesora que tenía en la secundaria. Y estábamos los que nos sentábamos atrás, que generalmente era lo que hacíamos lío. Y a veces se enojaba y decía, ahí el grupito del fondo y preguntaba algo que había dicho para hacernos notar que no estábamos escuchando. Profe, no se escucha. Dicen muy bien, no se escucha. Se oye allá, pero ustedes no escuchan. Porque no es que no se escuchaba la voz de la profesora, nosotros no le prestábamos atención. Entonces dicen muy bien, allá al fondo se oye, pero ustedes no están escuchando. Bueno, esto ocurrió con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía profetas que venían, traían la advertencia, pero el pueblo no escuchaba. Y como siempre se puede caer más bajo, uno puede decir, pero en esta situación donde Dios le dice, sus príncipes amaron lo que avergüenza, su bebida se corrompió, son dados a los ídolos, qué situación tan terrible, ¿se puede caer más bajo? Siempre se puede caer más bajo, hermano. Siempre se puede caer más bajo. Y tenemos que saber que siempre corremos el riesgo de que pase como le pasó a su pueblo si no nos volvemos a Dios. Cuando alguien se aleja de Dios y empieza a caer, hasta que no llegue un momento donde dice, bueno, vamos para el otro lado, siempre se puede caer más bajo. No tenemos idea de lo que es tocar fondo. Una vez está mal, dice, no, estoy en el fondo del pozo, estoy tocando fondo. Bueno, hermanos, a veces Dios permite estas cosas y no tenemos idea de lo que es tocar fondo. Y Dios permite estas cosas. ¿Para qué? Para que recapacitemos, para que nos volvamos a Él. Por eso es importante en tiempos de dificultades parar y considerar ¿por qué Dios está permitiendo esto? Porque aún en una situación caótica Dios está gobernando. Y hay distintas posibilidades. Una puede ser la prueba, donde Dios está probando la fe, y es para nuestra bendición, es para nuestro crecimiento. Pero hay otra posibilidad, que es esta, que Dios esté disciplinando. Entonces hay que prestar atención. ¿Para qué? Para que Dios pueda cumplir su propósito también, porque si nosotros livianamente decimos, no, esto es una prueba de Dios, somos víctimas del orden mundial y nos vamos para allá, no sabemos por qué, no vamos a aprender, vamos a sufrir la situación, pero sin que quede la enseñanza. Y allí hablando de estas situaciones, el profeta dice, tuvieron dolor de parto, y dieron a luz viento. Dieron a luz viento. La mujer tiene dolor de parto, pero le queda el hijo. Qué cosa terrible sufrir los dolores de parto y dar a luz viento. Bueno, si nosotros no reconocemos las situaciones que Dios permite
porque eso en nuestra vida puede pasar esto. Ahora, tenemos que saber que tanto en una situación como otra, aunque parezca una situación dolorosísima, que sin duda muchas veces lo es para nuestro bien. Es Dios operando en nuestra vida para lograr un propósito de bien. Pero ¿cómo el pueblo de Dios puede padecer estas cosas, irse cautivo, vivir sin muros, estar sin puertas? Bueno, porque Dios tenía un propósito de bien para ellos. Y de hecho, Israel, después de este tiempo, no volvió a caer en la idolatría. Un pecado tan recurrente en Israel, que era tener ídolos físicos, cayó en otros pecados, pero en este no. Ya dejaron de adorar a Baal y a tener sus estatuas después del tiempo de cautiverio. Este tiempo que Dios permitió en su pueblo sirvió para cumplir su propósito. Que su pueblo no vuelva a tener ídolos. Se curó. Y bueno, dentro de este contexto que vimos estos 2 viernes, que hablaba de la preparación de todo este tiempo que Nehemías volvió para construir el muro, viene ahora el comienzo de la obra. Los invito a leer algunos versículos del capítulo 3 porque es muy largo, donde habla del comienzo de la obra. Y empieza diciendo el capítulo 3 de Nehemías: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron a los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besoadías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Huaraía, de los plateros, el cual restauró también a Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Gedalías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atús, hijo de Asabanías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Padat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Senoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y dejamos acá la lectura. Léala después en su casa. Se repiten muchos nombres difíciles, pero con muchas situaciones particulares. El detalle que da Nehemías es muy interesante. Y bueno, vamos a tener algunas consideraciones. ¿Por qué? Porque el capítulo es muy largo, no da el tiempo, también el pozo es muy profundo. Como, nunca recuerdo si las enseñanzas son de Jorge o son de Omar, se nos mezclan, ¿no? Porque las incorporamos como propias, que dice, el pozo profundo y no tengo que sacarlo, dijo la mujer samaritana. También está la invitación propia para poder sacar muchas enseñanzas, pero el tiempo es corto. Pero sí algunas cositas, porque hay muchas similitudes que se van repitiendo en la obra de Dios a lo largo del tiempo. Y algunas cosas que ocurrieron acá en la construcción del muro, en la obra de Dios en este tiempo, se van repitiendo a lo largo de los años. Y bueno, comienza el versículo 1 diciendo, bueno, empezaron por la puerta de las ovejas, pero ¿quiénes empezaron?
Dice el verso 1, entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Empezó el sumo sacerdote. ¿Con quién? Con los sacerdotes. ¿Y quién más? Después el verso 17, cuando lo lea en su casa va a ver, con los levitas. Y después el verso 26, agrega otros más. Y los sirvientes del templo que habitaba con Ofel, restauraron hasta la enfrente y vuelta hasta dónde. El sumo sacerdote, con los sacerdotes, con los levitas, y hasta con los sirvientes del templo. Todos a construir. No, pues ellos están para otra cosa. Ellos están en la parte, el clero, y son un extracto social aparte, y no están para esto. Sin embargo, va a empezar la obra, y vamos a poner la cosa en claro. Acá los primeros que van a construir son los que trabajan en la casa de Dios. Y fueron los primeros a empezar a construir. Empezaron a agarrar, a poner ladrillos, se pusieron al frente. Dijeron, ¿quiénes son los primeros? Sumo sacerdotes, los que trabajan. ¿Por qué? ¿Porque tenían esta tarea que Dios les había encomendado? Claro que sí. Pero siempre pensamos con los hermanos cuando nos juntamos los miércoles allí a orar por la iglesia, por los motivos y por tantas cosas, por nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro lugar? Y el lugar de los responsables de la casa de Dios, primeramente, es ser siervos. Hay una tarea que Dios encomendó por su misericordia, gracias a Dios. Pero el lugar no tenemos que olvidar nunca, ninguno de los que habitamos la casa de Dios, cualquiera que tengamos alguna responsabilidad, que nuestro lugar es el de siervos. Y el apóstol Pablo, siendo un gigante, cuando habla a los corintios, dice, tengan a los hombres por grandes predicadores, por apóstol de Jesucristo. No, ténganos por siervos. Y siempre referimos que la palabra original ahí es esclavo. Tengan a los hombres como esclavos. Y el esclavo que nombra ahí es el de más baja condición. Y estos hombres que trabajaban todos, desde el sumo sacerdote hasta el último sirviente que limpiaba la casa de Dios, se pusieron a construir. Y con ellos, todo el pueblo. Con ellos todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos empezaron la obra, pero la obra no la pueden hacer los sacerdotes con los levitas y los sirvientes y nadie más. Y decíamos, ¿cuántas cosas se van repitiendo a lo largo del tiempo en la obra de Dios? ¿No? Porque hoy pasa más o menos lo mismo. La obra no la pueden hacer los pastores, con los diáconos, con los líderes, con los maestros de escuela dominical. La obra es de todos, porque todos formamos parte del cuerpo. Yo cuando voy a trabajar no digo, dejo el brazo y el derecho y la pierna en casa, me voy a trabajar sin eso. No, somos parte de un cuerpo, somos parte de un edificio vivo. Y junto con estos sirvientes de la casa de Dios, empezó todo el pueblo a construir. En realidad todos no. Vimos en el verso 5 que dice que inmediato, junto a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra de Dios. Qué cosa notable, ¿no? Porque uno dice, van a empezar a construir. Y si uno tendría que apostar por alguno que no va a colaborar, son los más chicos. Dice, se dedican a otra cosa, no tienen ganas de trabajar en esto. Sin embargo, los que no quisieron ayudar son los mayores, son los más grandes, que habían sido llevados cautivos, habían visto lo que era desobedecer a Dios, habían sufrido todo lo que hablamos recién. Y cuando Dios le permite volver, algo que estaba profetizado, y el pueblo dice, bueno, vamos a empezar a restaurar este oprobio que tenemos, esta humillación que tenemos, vamos a empezar a hacer la pared. Los más grandes dicen, a nosotros no. Con lo cual podemos ver que hay dos cuestiones que la madurez natural y la madurez espiritual no siempre van de la mano. Hay una madurez que es la madurez natural, que es la que todos los hombres y las mujeres van adquiriendo con el paso del tiempo. La persona va creciendo y empieza a trabajar, y llega un momento donde forma una familia y tiene responsabilidades, y eso es una cuestión natural de la vida, es la madurez natural. Pero otra cosa es la madurez espiritual. Y nosotros podemos tener una cierta cantidad de años y haber logrado madurez natural, y haber logrado objetivos personales en la vida. Esto no significa que haya madurez espiritual. Esto es otra cosa. Y se puede aún ser viejo y no ser maduro. Los años no son garantía de esto. Para ser un viejo sabio, primero hay que haber sido un joven sabio. Hay que haber sido un joven que obedece a Dios, que busca su propósito, que le sirve, y pasados los años va a ser un viejo sabio. Pero si no, no. Si no, va a ser alguien que vivió la vida natural, pero que no maduró. Por eso, ante las canas, respeto, claro que sí. De hecho, la palabra de Dios dice, ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, porque tenés que temer a Dios.
dice Dios. Y las canas merecen respeto. Pero tenemos que saber que la juventud no descalifica. No es que ser joven descalifica. De hecho, el apóstol le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Pero ¿cuál es la condición? Pero tú sos ejemplo, en palabra, en conducta, en amor. Tenés que ser ejemplo. Pero no te descalifica la juventud. Ahora, esto también nos hace considerar que algunos no ayudaron. Entonces, ¿qué pasó? Que otros tuvieron que trabajar el doble. Tuvieron que trabajar por los dos. Por su tarea, la que tenía determinada cada uno, más por lo que no quisieron trabajar. Ahí leímos en el versículo 4 que lo de Meremot habían empezado a edificar. Y en el 21, de vuelta. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías. Pero el 4 estaba. Sí, otro tramo más. Y después los tecoitas, que fueron los jóvenes que empezaron, en versículo 5, en el 27, ¿qué hicieron? Otro tramo más. Después de esto restauraron los tecoitas otro tramo. ¿Qué pasó? Algunos no quisieron. Entonces, ¿esto qué lleva? A que otros tuvieran que hacer dos tramos. Tuvieron que hacer su tarea y las de los demás. Y uno dice, pobre gente. Qué complicado. No solamente, porque aparte no era que hacer paredes, es como ahora, que tampoco es una tarea sencilla, es un trabajo pesado de la construcción, ¿no? Pero no es que había ladrillos autoportantes, eran piedras enormes, un muro muy ancho, que hasta vivía gente arriba. No era una parecita que hacían, era un trabajo muy pesado. Y si encima de su parte tienen que hacer otra parte más. Pobre gente. Y dice, no, pobre gente no. Eran privilegiados. Eran privilegiados. Que tenían el corazón puesto en la obra. Dijo, hay una necesidad, ¿quién no lo hace? Bueno, voy loco, yo no tengo problema. Y vemos en el verso 20, después de esto Baruc, hijo de Sebai, con todo fervor, restauró otro tramo. ¿No? ¿Por qué? Porque evidentemente entendió que tenía un privilegio de parte de Dios, que Dios nos permita participar de las cosas santas, hermanos. Es un privilegio. No son pobre gente estos que trabajaron. Ahora también hay una realidad, que si alguno no construye, otro va a tener que trabajar por dos. Si bien es un privilegio, otro va a tener que hacer la parte de los dos. Pero lo cierto es que si nosotros no construimos, nos perdemos la bendición de poder participar. Si nosotros no ayudamos, nos perdemos este privilegio y nos perdemos la recompensa que Dios tiene para los que trabajan, para los que le sirven, para los que tienen el deseo de cumplir el propósito de Dios, lo que Dios había mandado. Pero tenemos que saber que cuando vemos a algún hermano que está sobrecargado, decimos, pobre, ¿cómo corre? ¿De cuántas cosas se ocupa? Todo lo que hace. Bueno, por un lado es un privilegiado, gracias a Dios. Tiene el corazón puesto en las cosas de Dios y lo puede hacer. Pero otro por lado tenemos que dar cuenta que alguien no está haciendo su tarea. Y el hermano está haciendo las tareas de él y la mía. Porque yo no hice lo mío. Y esto es una realidad también. Después el verso 8 dice que junto a ellos restauró Uziel, hijo de Aría, de los plateros, junto al cual restauró también a Ananías, hijo de un perfumero. Qué notable, ¿no? Una tarea tan pesada. Que la hagan hombres que tenían un trabajo tan fino, plateros y perfumeros. Era un problema si se machucaban un dedo con estas piedras grandes, pero una tarea fina, no era un trabajo burdo. Y esta gente que tenía oficios refinados, al igual que los gobernadores, después lean en su casa el versículo 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nombra distintos gobernadores que fueron a construir, así como el verso 32 nombra que los comerciantes fueron a construir. Se pusieron a realizar esta tarea. Algunos con cargos importantes, otros con tareas delicadas. Y uno podría decir, no, mira, yo la verdad tengo que trabajar la plata, conmigo no contés, me machuco un dedo, ¿cómo hacemos? Esta gente entendió, mira, primero está esto, hay una necesidad del pueblo de Dios y nosotros tenemos que ocuparnos. A veces pasa que nos cuidamos tanto, ¿no? No, tenemos que cuidar, pues yo lo escuché alguna vez, si no te cuidas vos no te cuida nadie. Y nos cuidamos tanto que pasa la vida y somos, como mi mamá tiene allí en la casa un cristalero muy, muy grande que está ahí desde que yo, no ahí no porque se mudó varias veces, pero siempre en las casas donde vivió, me acuerdo de que yo era chiquito, que estuvo ese cristalero. ¿Y qué me acuerdo siempre? Ahí están unas copas muy finas de cristal que eran del abuelo de mi papá creo. ¿De quién eran? Bueno, son muy viejas y son muy finitas. Lo cierto es que van juntando polvo.
esas copas de ya que no se usan, porque no se puede tomar todos los días en eso, pues son muy delicadas. Son tan delicadas que a veces cuando mi mamá, yo me acuerdo de chiquito, las sacaba para limpiar y las iba ahí con mucho cuidado dejando, por ahí las iba guardando, las limpiaba, ¡clac!, y se partía una. Yo decía, qué pena, ¿no? 50 años ahí guardada, no se usó nunca y se rompen igual. Bueno, hermanos, no se llama como la copa de la abuela, a veces nos pasa, nos cuidamos tanto, que al final nos terminamos rompiendo en otra cosa y sin haber cumplido el propósito de Dios. Estos hermanos no son hermanos, estos judíos lo entendieron. Y aún con sus oficios delicados, colaboraron en la obra, sabiendo que esto que ellos hacían tenía una recompensa eterna. Iba a tener recompensa de parte de Dios. ¿Y tenían otra tarea delicada? Sí, la tenían. Pero eso para pagar los gastos. No puede ser el todo de la vida, el objetivo. Estamos acá de adornito en el cristalero, son re lindos, pero de mucho no sirve. El resto es para pagar los gastos. Hay algo muy notable de unos guerreros muy famosos del pueblo griego, que eran los espartanos. Era cuando uno le preguntaba a un espartano, ¿vos qué sos? Soldado, decían. Pero esta gente no come, no lava la ropa, no hace nada. Sí, tenían que vivir. Pero ellos tenían en la cabeza que eran soldados. Y el otro, es para poder tener algo en el plato de comida, es para pagar los gastos. Dice el verso 12, que junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, un gobernador, como decíamos recién, de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. No, pues sí, qué bárbaro. Una tarea la hizo este hombre con las hijas. Volvemos a decir, no eran ladrillos huecos que no son tan pesados. Eran piedras grandes, era un trabajo muy duro. Un trabajo que idealmente lo tenía que hacer un hombre, no con las hijas. Evidentemente este hombre no tendría hijos, por eso lo hacían las mujeres. Sin embargo, él no dijo, mira, yo lo lamento, hijos no tengo, la chica es un trabajo pesado, no lo van a hacer. Que lo haga alguien que esté en una situación ideal, que tenga hijos varones, muchachos fuertes, que se puedan ocupar. O esperemos que las chicas se casen, y cuando se casen, que los maridos trabajen. Porque la situación ideal es esta, que lo haga el varón, no que lo hagan las chicas. Bueno, hermanos, este hombre evidentemente entendió que no hay que esperar la situación ideal. Porque hay una posibilidad, quizá la situación ideal nunca llegue. Y a veces puede que esperemos la situación ideal. No, yo cuando termine de estudiar, ay sí, con todo me pongo, sirvo, voy a ir a todas las reuniones, voy a servir, voy a tener un ministerio. No, mejor termine la carrera, pero mejor son dos que uno. Cuando me case, ay sí. No, mejor cuando crezcan los chicos, pero los chicos son chiquitos, es difícil sacarlos, llevarlos. Cuando sean grandes, ahí vamos a estar más libres, ahí vamos a servir. Hermanos, no tenemos que esperar la situación ideal para poder esperar cumplir el propósito de Dios, porque ahí se nos va la vida. Se nos puede ir la vida esperando que llegue la situación ideal, y está la posibilidad cierta que quizás no llegue nunca la situación ideal. Y el problema de salud no se vaya nunca, y el trabajo nos lleve muchas horas, y estemos cansados, y no llegue la situación ideal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir con lo que tenemos. Allí está David, va a enfrentar a Goliat, un gigante. ¿Con qué va? Y yo iría con una bazuca. No, 5 piedras lisas, no tenía otra cosa. 5 piedras lisas. Pero en la confianza de que Dios lo enviaba, dijo, ¿quién es este incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? Y yo en esa confianza, con 5 piedras lisas, voy a enfrentar al gigante. Lo ideal sería otra situación. Pero no se iba a dar. Hacía días que estaban todos esperando bien quién iba, no iba nadie. David dijo, no, no es ideal, yo soy el más chico de mis hermanos, tengo 5 piedras lisas, al saco pastoril y fue. Y fue. Hermanos, a veces se va la vida esperando la situación ideal. Que Dios nos dé un corazón como el de este hombre. Digo, tengo poquito. No tiene la fuerza de los de al lado. Pero bueno, confiamos que Dios guía. Y vamos con esto. Y vemos también que cada uno hizo según sus posibilidades. El verso 13 dice, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. 1000 codos. ¿Sabes, hermano, cuánto es esto? Casi 5 cuadras. Ya hacer 5 cuadras de pared de 15 sería complicado. Es un montón, 5 cuadras de pared de 15. Imagínense, 5 cuadras de este muro. Un montón. Y a algunos, Dios le dio la gracia de tener la fuerza, los medios, la gente, los brazos,
para poder hacer 5 cuadras de muro. Y otros, y el verso 10 dice que asimismo restauró junto a ellos, frente a su casa, y después en el verso 28, que ese no lo leímos, lo va a leer después en su casa, dice, desde la puerta de los caballos restauraron a los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Algunos hicieron 5 cuadras, otros hicieron frente a su casa, otros hicimos varios tramos, cada uno según la posibilidad que Dios le dio. Dijimos, ¿cuánto tengo? 2 monedas, 5. Bueno, hay que ponerlas a negociar. Vamos a negociarlas, vamos a empezar a construir en lo que Dios permita. En lo que Dios permite. Me encantaría hacer como el que hizo 5 cuadras. Bueno, pero no es tu situación. Vos vas a poner este pedacito. Bueno, yo quisiera ser fiel, aunque me toque poner un ladrillito, de ponerlo bien, derechito, firme. Es lo que a mí me toque, hermano. Yo quisiera ser fiel. Y quizás no pueda hacer 5 cuadras. Pero quizás el pedacito de mi casa sea lo que Dios me encomendó. Porque por otro lado, hay que ser sabio para saber que lo que primero tenemos que hacer es cuidar nuestra casa. De nada sirve hacer 5 cuadras si justo frente a mi casa no me ocupo y entran por ahí. Y a veces nos queremos ocupar de emprendimientos gigantes, entendiendo que Dios nos guía y nos olvidamos de la familia. No, el primer ministerio es la familia. Primero tenemos que cuidar de nuestra casa. Porque si desbarranca esto, atrás desbarranca todo. Y primero, la casa. Pero tampoco podemos ser egoístas y decir, no, yo me ocupo de mi casa nada más. Acá estoy con mis hijos, mi mujer, el resto que se arregle. Pero allá no es problema de ellos. Yo me ocupo de mi casa. Yo hago este pedacito de pared, el resto Dios dirá. Porque ¿qué pasa, hermano? No sirve de nada. Así como no sirve no cuidar nuestra casa. Tampoco sirve cuidar tanto nuestra casa que no nos importe que en otros lados no hay pared. Porque decimos, no, acá el ladrón no va a entrar. Es como decir, no, esta punta del bote no está el agujero. No me hago problema. Pero el bote se va a hundir igual si está agujereado. Y si nosotros hacemos nuestra casa y desocupamos el resto, el ladrón no va a entrar para acá, va a entrar por otro lado. Pero en algún momento va a llegar a casa. Si nosotros nos preocupamos por la situación del pueblo de Dios, de la casa de Dios, decimos, yo me ocupo de esto, que es lo que Dios me confió, y el resto que se arregle. Bueno, hermano, el ladrón va a entrar por otro lado y un día va a llegar a casa. Un día va a llegar a casa, hermano. Tenemos que saber que el bien de la casa de Dios es el bien de mi casa. El bien de la casa de Dios es el bien de mi casa. Es una necedad pensar, no, yo me ocupo de lo mío y con esto estoy. Otra cosa, el verso 11 dice que Malquías, hijo de Arim y Pasasub, hijo de Perat Moab, restauraron otro tramo. ¿Quién es este Malquías? Este Malquías es un transgresor restaurado. ¿Dónde está esto? En el libro de Esdras, los últimos capítulos, habla de una situación que había vivido el pueblo. Se dan cuenta que ellos habían entregado sus hijas a los hijos. Sus hijos se habían casado con las hijas de otro pueblo. Algo que estaba prohibido por Dios. Dijeron, no hagan esto porque se van a corromper y va a pasar lo que pasó. Se van a desviar. Y allí toman una decisión muy triste, que es empezar a despedir las mujeres que habían tomado. Y dice Esdras que algunas ya tenían hijos, una situación terrible. Y en su momento Esdras dice, bueno, da gloria a Dios. Y despida a cada una a la mujer que tomó. Entonces, cuando dice, da gloria a Dios, listo, vamos a cantar. No vamos a cantar, vamos a hacer caso. Porque la adoración tiene mucho más que ver con la obediencia que con la canción. Y uno de los que nombra en el capítulo 10, verso 31, Esdras, es este Malquías, que era un transgresor restaurado, que evidentemente despidió a su mujer y Dios lo restauró. Qué importante este concepto de restaurar, ¿no? Que no es dejar pasar, es ponerle en el lugar que estaba antes. Permitirle participar en esta tarea de reedificar el muro. Alguien dijo alguna vez, ¿no?, que nuestro ejército es el único que no recoge a los heridos. Que cuando uno anda medio rengo ahí, lo deja, bueno, déjalo, va a venir otro. No, hermanos, el corazón de Dios es este, que tiene la intención de restaurar. Y ante la respuesta de Malquías, de haber dejado a su mujer, porque está en la lista de los que la dejó, lo restaura y le permite participar de estas cosas. Algunas conclusiones para terminar, pues ya se fue el tiempo. Termina el capítulo. Leíamos el verso 1 diciendo, se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron
la puerta de las ovejas. ¿Cómo termina el capítulo? Verso 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Arranca el verso 31 en la puerta de las ovejas, termina el 32 haciendo toda la descripción de cada una de las puertas. ¿En dónde? La puerta de las ovejas. Se cerró el círculo, se pudo completar la obra. ¿Por qué? Porque Dios confirmó la tarea de esta gente. Qué importante, ¿no? Como dice el salmista, Señor, confirma la obra de nuestras manos. La tarea es dificilísima. Pero Dios con sus dificultades, alguno que no tenía varón, alguno que era delicado para las manos, alguno que tenía otra tarea, dice, ¿y con esto vas a construir? Sí, porque el proyecto es de Dios. Y arrancaron y terminaron toda la vuelta en las puertas de las ovejas. Y pudieron hacer el muro. Porque Dios es el que hace la herida y Dios es el que la sana. Y Él movió los corazones, dio los medios, dio la oportunidad, como nos contaba Omar el viernes pasado. Hasta le dio el rey la madera para poder hacer de esta obra. Ya bastante que lo deje ir a Nehemías, ¿no? Así, uno gratis no le debía nada a Nehemías al rey. Lo dejó ir a construir. Lo dejó a construir, le dio las cartas, le dio gente y le dio la madera. Porque el proyecto era de Dios. Y Dios es el que hace la herida. Y Dios es el que la sana. Cada uno, según la posibilidad, cada uno según la capacidad que tenía, colaboró para que esto se pueda terminar. Y alguno, un ladrillito habrá sido. Me imagino que los más viejos no habrán tenido muchas posibilidades, no tenían fuerza. Pero hermano, qué importante que sea un ladrillito, ponerlo con diligencia, con obediencia, en temor de Dios, intentando agradar a Dios, intentando colaborar con la obra de Dios. Porque el bien de la casa de Dios es el bien de mi casa, hermano. Ahora tenemos que tener un cuidado muy importante, que es que por la obra de Dios, no descuidar al Señor. Puede que estemos tan ocupados en la obra de Dios, que descuidemos a Dios. Y allí vemos el primer versículo donde arranca el sumo sacerdote, Eliasib. Y él fue el primero en edificar. Dijo, arranco yo. Y empezó a construir. Aún antes de eso, vemos en el libro de Esdras, capítulo 10, verso 6, que ayudó a Esdras. Cuando Esdras empieza la tarea, uno de los que ayudó, ¿quién fue? Eliasib. Y dice, qué fenómeno. Yo quiero ser como él. Sin embargo, vamos a ir viendo pasados los capítulos, llegando al final del libro. Cuando llega el capítulo 13, vemos que este mismo hombre que trabajó tanto, causó problemas. ¿Qué había pasado? Bueno, primero emparentó con Tobías, con alguien que no era amigo del pueblo de Dios. No solamente emparentó con él, le hizo una casita en el templo. Ahí viene Esdras, se da cuenta, le revolea los muebles, dice que se los tiró, no es que lo convenció, le dije, che, no corresponde, esto para guardar las ofrendas, decirle que saque las cositas. Fue y se las sacó, se las tiró. Nehemías. Este hombre que trabajó tanto con Esdras, con Nehemías, fue el primero a arrancar, era el sumo sacerdote. En un momento causó problemas. Y no solo hizo esto, sino que cuenta Nehemías en el capítulo 13, que incluso había descuidado la provisión de los que trabajaban en la casa de Dios. Y los que eran responsables de dar su comida y su ración a los que servían, porque era un trabajo y había que atenderlos, lo habían dejado de hacer. ¿Y qué pasó? Y cada uno se empezó a ir a su lugar, porque tenían que comer. Entonces ahí Esdras, Nehemías, nombra a otro grupo de judíos. Dice, bueno, estos se van a ocupar de sus raciones, de darle la comida, de atender a esta gente que trabaja en la casa de Dios. Y me llama mucho la atención, después léalo en su casa, es el capítulo 13, los versos 10 al 13. Dice que los puso a estos, a darle de comer. ¿Por qué? Porque ellos fueron hallados fieles. Haciendo la lectura, entonces, quiere decir que Eliasib no lo hizo, porque en realidad el problema de él fue que no fue hallado fiel. Y si bien trabajó muchísimo en la obra, evidentemente se alejó de Dios. Y trajo al pariente, y dejó de ocuparse de lo que tenía que ocuparse, y la casa de Dios empezó a pasar necesidad. ¿Por qué? Y por lo que dicen los que terminaron haciendo la tarea, porque evidentemente no fue fiel. Y por último, hermanos, para terminar, porque el tiempo ya pasó, tenemos que saber que Dios lleva el registro minucioso de todos los que trabajan, se ocupan
y se esfuerzan en la obra de Dios. Dios lleva el registro minucioso. No leímos todos los versículos porque son muchísimos. Y hay muchos nombres difíciles. Pero fíjese cómo detalla cada uno lo que hizo. ¿Lleva el registro en la Biblia? No, ya no, el canon se cerró. Pero hoy lleva el registro en el cielo. Lleva el registro minucioso de todo lo que te ocupan, de todo lo que se cansan, de todo lo que sufren, de todo lo que ponen. Y no se olvida de ninguno. Lleva el registro minucioso donde el ladrón no llega. En el cielo. Y va a llegar el día donde el Señor, a alguno le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no solo las recompensas allá, acá también. A los que trabajan, a los que se ocupan, a los que sufren, a los que se gastan. Dios tiene una porción especial, una recompensa. Dios se le dice en un momento a su pueblo, dice, probadme, pruébenme, a ver si no voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Probadme. Dios tiene una porción especial para estos creyentes. Y lleva un registro minucioso. Él no se olvida. Ahora, ¿cómo hacer estas cosas, hermanos? Hay una sola forma, con la dinámica que da el Espíritu Santo de Dios. Con Dios manifestándose en nuestra vida, cerca de Dios. Porque si no corremos el riesgo de lo que pasó con Eliasib, o también el riesgo de hacerlo porque nos entretenemos, porque somos parte. Y hay muchísima gente que trabaja en muchas instituciones, no solamente la iglesia trabaja. Yo conozco mucho la vida del club. A mí me sorprende lo que trabaja la gente en un club. Trabajos que muchos de nosotros no hacemos. Allí entrenando divisiones infantiles chiquitos que no entienden nada, se van hasta Chascomús, no sé, en pleno invierno. Es locura el tiempo que trabajan, la plata que ponen. Y no tiene nada que ver con algo espiritual. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la casa de Dios? Que esto hay que hacerlo con la dinámica que da el Espíritu Santo de Dios. Para que esto que podamos hacer con mucha debilidad, que por ahí es un solo ladrillito, pueda ser de bendición y pueda permanecer. Que Dios de permanencia. ¿Cuántas veces decimos cuando algún hermano parte, no? Sus obras siguen con ellos. ¿Por qué? Porque lo hicieron en el temor de Dios, con la ayuda de Dios. Con la intención de glorificar a Dios. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga para poder tener esto en el corazón. Sabiendo que los tiempos hoy son distintos, pero las dificultades que enfrentamos son muy similares. Hay mucha más tecnología, muchas más posibilidades, pero el corazón nuestro es el mismo y sufre las mismas cosas. Y Dios también es el mismo, gracias a Dios. Oramos a Dios. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu libro. Gracias porque podemos ver en ella, a lo largo de los años, tu trato, Señor, para con el hombre, con tu pueblo. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver cómo eres un Dios celoso, pero también cómo eres un Dios infinitamente misericordioso. Y, Señor, que cada vez que alguno de nosotros se vuelve a ti, tú nos recibes con un corazón amoroso, nos restauras, y siendo nosotros menos que nada, nos da la posibilidad de ser parte de tu familia, habitar tu casa, y como si esto fuera poco, Señor, permitirnos participar en tus cosas. Danos el corazón como de tanta gente en la antigüedad que leímos en esta noche, sino con el deseo de participar en lo que tú nos permitas, sino con el deseo de agradarte, de cumplir tu propósito, de ser de bendición, Señor, para que tú nos bendigas a nosotros y saber que esto poquito que podamos hacer en tus manos puede ser multiplicado, Señor, y puede ser de mucha ayuda. Ayúdanos a confiar, Señor, que el bien de tu casa es nuestro propio bien, el bien de nuestra familia, y de esta manera hacer esforzarnos en la obra, pero sobre todas las cosas, Señor, con el deseo de estar cerca tuyo. Primeramente agradarte, Señor, para poder obedecerte y glorificarte, Señor, con nuestros actos. Y también, Señor, con nuestro corazón, con nuestras intenciones, para que de esta manera, Señor, lo que hagamos pueda ser de bendición y tú nos bendigas con la permanencia también. Gracias por la reunión de esta noche, por la asistencia de los hermanos, por el tiempo de comunión, como disfrutamos el venir a tu casa, poder disfrutar, Señor, con los hermanos. Rogamos que tú nos bendigas para darle valor y que esto pueda permanecer siempre y tengamos siempre nosotros el deseo de vivir y disfrutar estas cosas, Señor. Cada uno de nosotros tomar la decisión de venir un viernes a la noche a escuchar tu palabra, los martes a orar. Señor, y tú sigas obrando en bendición en medio nuestro de esta manera. Oramos muy agradecidos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.